Hola, buenos días. Estamos aquí con otro círculo de lectura de Desescolarizarte y continuamos con este maravilloso libro de Libres para Aprender de Peter Gray. Nos habíamos quedado que íbamos a terminar capítulo 1, continuar con el capítulo 2 y lo comentábamos por acá. Para reanudar entonces lectura aquí en esta sesión con el capítulo 3. Julia, buenos días. Gracias por unirte. Coméntame, ¿qué te ha parecido estos primeros dos capítulos? ¿O qué te movieron? ¿O qué te han movido? Bueno, primero que nada, uno se da cuenta, se hace como mucho énfasis en cómo hemos ido cambiando ese juego libre, completamente libre, sin dirección, por otras actividades que a los padres nos parecen más seguras o con mayor desarrollo. Ejemplo, el deporte, ¿no? El deporte estructurado, pues uno dice, bueno, está en clases de tal, pero darse cuenta, o sea, hacerlo como tan evidente en la lectura es como, uff, es verdad, ¿no? Hemos dejado de tener esta libertad de elegir, de tomar acuerdos entre los pequeños. Incluso creo que muchas veces bueno, en muchas escuelas, el mismo juego se estructura o está siempre como presente el adulto que dirige o que está pendiente y que al final eso va coartando, pues la libertad del niño y sobre todo el poder desarrollar esas habilidades de llegar a acuerdos, de, no sé, incluso de cómo relacionarse, ¿no? Con los otros. Y bueno, eso es como, yo lo siento así como cachetada con guante blanco, porque te abre los ojos a eso, ¿no? Este, y bueno, me ha parecido bien importante ver que el propósito evolutivo que tiene el juego de aprender a tratarse de forma respetuosa, ¿no? Hace hincapié muchas veces, a mí me pasa entre mis hijos, que muchas veces cuando uno está viendo que el otro está sobrepasando lo que podemos decir los límites del respeto, como papás inmediatamente la intervención, ¿no? Bueno, es mi experiencia. Y como si tal vez dejamos el otro niño, el que puede estar siendo agredido o ofendido, también tiene la capacidad, ¿no? O sea, ahí le estamos quitando que la capacidad de que él pueda poner sus propios límites, sino que está nada más atento a lo que, bueno, el adulto ya dijo que es hasta aquí mi límite, pero no sabemos si realmente es, es flexible, si pueden llegar a acuerdos. Y como adultos creo que hemos, pues como invadido esas partes del desarrollo evolutivo del juego y bueno, me parece bien importante notarlo, ¿no? Creo que si soltamos un poco las riendas, podemos darnos cuenta de que los niños pueden, ¿no? En confiar en sus procesos, en confiar en que una incomodidad van a poder expresarla o va a llegar un momento en que se van a retirar, ¿no? Y esa retirada al otro también le va a hacer, rectificar conforme, bueno, ¿por qué? A dónde me pasé tal vez, etcétera? Y ahí es ahí donde viene el acuerdo y el juego, ¿no? Pero pues no es tan fácil porque hemos aprendido de una manera distinta y bueno, desaprender y poder soltar esas riendas, pues ese es el reto, ¿no? Desde mi perspectiva. Sí, soltar el control, pero también a través de comprender, ¿no? Porque si no tenemos esta información, este conocimiento, pues entonces no hay nada que comprender, porque entonces para nosotros todo sigue igual. Todo es como, pues es que así lo han hecho siempre, siempre me han dicho que es así, y entonces no cuestiono y esto mismo se va permeando a las nuevas generaciones.
Fíjate que a mí en lo particular sí me llamó mucho, mucho la atención, em, esta parte lúdica y de disfrutar y de gozar aún en las dificultades, porque es este concepto de que, okey, aún dentro de este problema o de esta Sí, dificultad hay aprendizaje y no tendríamos por qué tomarlo con molestia, con frustración, y qué bonito ver saber de estas comunidades que que prácticamente son conceptos que no manejan, como si no existieran. Y realmente, em, también algo que a mí me impacta es el a través de estas historias, el reconocimiento de cómo el ser humano ha evolucionado y qué herramienta ha sido la que ha acompañado todos los procesos. Y como tú mencionabas hace rato, el juego evolutivo, el permitir que nunca se acabe, el juego infinito, como nos platicaba también Gerardo. Es este juego que no termina porque siempre estoy en eso, siempre me permito y me permiten los demás continuar este juego para mis aprendizajes, para mi desarrollo y para la misma evolución. Em, y conforme iba avanzando, entonces yo me preguntaba, bueno, entonces, si esa estructura, ¿cómo se vería trasladada a esta sociedad? Y entonces al final del capítulo 2 lo menciona, ¿no? Entonces, en los capítulos adelante te voy a explicar cómo sería esto. Y me parece de verdad que sí deberíamos tener una, una cultura más de respeto a la curiosidad, porque ahí es donde vamos a poder, me parece a mí, recuperar esto que es natural y quizá darle una mejor reorientación a todo nuestro camino como humanidad. Sí, esa parte me gustó muchísimo y la verdad que no me ha adelantado nada. Normalmente me adelanto y voy viendo cuántas hojas y cuántos capítulos y todo, ¿no? Pero lo voy dejando así como la sorpresa. Entonces estoy muy, muy interesada en continuar las siguientes páginas. Así que tenemos aquí a Jorge Octavio. ¿Estás disponible para comentar algo? ¿Saludar, Jorge? Buenos días. Lo que pasa es que para comentar sí no tendría. Ok, de acuerdo. Bueno, gracias. Voy a empezar lectura. Ok, capítulo 3. ¿Por qué las escuelas son lo que son? Una breve historia de la educación. ¿Cómo hemos llegado de Qui a Evan? ¿Cómo hemos pasado de condiciones en las que el aprendizaje era dirigido por los mismos niños y tenía un carácter gozoso a condiciones en las que es obligatorio para los niños, de manera que hace que muchos de ellos se sientan desesperanzados,
ansiosos y deprimidos? Cuando vemos que por ley ahora los niños tienen que asistir a la escuela, que casi todas las escuelas están estructuradas de la misma forma y que a nuestra sociedad le cuesta mucho esfuerzo y dinero sostenerlas, asumimos que debe de haber buenas razones para todo ello. Tal vez si no obligáramos a los niños a asistir a la escuela o si las escuelas operaran de forma diferente, los niños crecerían sin competencias para vivir en nuestro mundo moderno. Quizá los expertos en didáctica han entendido esto, o posiblemente los métodos alternativos que permiten que los niños se desarrollen han sido probados y han fracasado. La realidad, como mostraré luego, es que los métodos alternativos ya han sido probados y han tenido éxito. Los instintos de los niños para aprender en forma autónoma pueden ser tan efectivos actualmente como lo han sido siempre. Cuando a los niños se les da libertad y oportunidades, pueden y se educan a las mil maravillas para nuestro mundo moderno. Las escuelas que existen a nuestro alrededor no son producto de la ciencia y de la lógica, son producto de la historia. La historia no es lógica, no está dirigida a fines preconcebidos y no necesariamente su resultado es el progreso en el sentido de que mejora las condiciones humanas. No obstante, para entender por qué las cosas están como están en la actualidad, debemos conocer algo de la historia que las produjo. Durante cientos de miles de años, los seres humanos vivieron bajo condiciones relativamente estables como cazadores y recolectores. Nuestros instintos se adaptaron a esa forma de vida y luego vino la agricultura. Según los arqueólogos, el cultivo de la tierra apareció aproximadamente hace 10 u 11 mil años en la media luna fértil de Asia Menor, cerca de 9 o 10 mil años en el este de China, alrededor de 5 o 6 mil años en América del Sur y en México, y 3 o 4 mil años en América del Norte. No sabemos con exactitud cómo se desarrolló la agricultura en cada lugar, pero debe haber sido un proceso gradual. Seres humanos ingeniosos descubrieron que podían controlar en cierta medida la producción natural de alimentos mediante métodos como el desmonte de terreno para aumentar el espacio de cultivo de plantas comestibles o cavando acequias para regar las plantas durante las épocas de sequía. Al final, esas prácticas condujeron al cultivo de la tierra y la posibilidad de replantar las semillas y las raíces, y además a la domesticación de los animales. Esto es, a la agricultura en toda forma. Una vez establecida, la agricultura puso en marcha un torbellino cada vez más potente de cambios en nuestras formas de vida, cambios que alteraron drásticamente nuestra forma de pensar y nuestra forma de criar a los niños. He aquí un breve recorrido sobre este cambio, tal como ocurrió en el mundo occidental. ¿Cómo la agricultura cambió los objetivos de la crianza de los niños? La agricultura mejoró sobremanera la vida de la gente. Proporcionó una forma más constante de obtención de alimentos y en consecuencia redujo, al menos al principio, la amenaza de las hambrunas. Eliminó la necesidad de emigrar en busca de comida y permitió que la gente se estableciera en un lugar fijo y que construyera casas resistentes para protegerse de los depredadores y de las tormentas. Pero la agricultura también cobró un precio muy elevado, que no podía haber sido previsto por los que dieron los primeros e irreversibles pasos para alejarse de la caza y la recolección. Alteró nuestras condiciones de vida de una manera que condujo a la disminución de la libertad, de la igualdad, del espíritu de compartir y del juego. Cuando mordimos la manzana de la agricultura, por así decirlo, abandonamos el jardín del Edén e ingresamos a un mundo en que teníamos que cultivar nuestro propio jardín y en el cual reinaba el trabajo duro, no el juego. La forma de vida de los cazadores y recolectores se basaba en el conocimiento y en las habilidades intensivas, pero no en el trabajo intensivo. Para ser cazadores y recolectores eficientes, tuvieron que adquirir un profundo conocimiento de las plantas y animales de los que dependían,
así como de los terrenos en los que desarrollaban estas actividades. Tuvieron que desarrollar una gran habilidad en la fabricación y uso de las herramientas para cazar y recolectar. Tenían que ser creativos para encontrar la comida, perseguir a los animales de caza y defenderse de los depredadores, pero no tenían que trabajar largas horas. De hecho, muchas horas de caza y recolección hubiera sido contraproducente, pues habrían obtenido de la naturaleza más de lo que ésta era capaz de regenerar. Además, el trabajo de la caza y recolección era apasionante y festivo, en parte porque requería gran conocimiento y amplias habilidades. Según los antropólogos, entre ellos, no existía la diferencia que hacemos nosotros entre el trabajo y el juego. Crecían jugando a cazar y recolectar, y gradualmente iban pasando al acto real, conservando el espíritu del juego. Carecían del concepto del trabajo como una carga. Es famosa la referencia del antropólogo Marshall Salins de que las sociedades de cazadores y recolectores en forma colectiva constituían la primera sociedad opulenta. Eran opulentos no porque tuvieran mucho, sino porque sus necesidades eran mínimas. Podían satisfacer esas necesidades con un relativamente poco trabajo y como consecuencia contaban con mucho tiempo libre para realizar actividades como cantar y componer canciones, tocar instrumentos musicales, elaborar intrincados diseños de cuentas, relatar cuentos, jugar, visitar a otras tribus o simplemente recostarse y descansar. Estas son justo las actividades que esperaríamos de la gente feliz y relajada de cualquier parte. La agricultura cambió poco a poco todo esto. Con un suministro de alimentos regular, la gente podía tener más hijos. La agricultura también permitió o forzó a la gente a vivir en moradas permanentes cerca de sus cultivos, no como nómadas. Pero estos cambios significaron una gran carga de trabajo, en tanto que los cazadores y recolectores recogían hábilmente lo que había producido la naturaleza. Los agricultores tenían que arar, plantar, cultivar, cuidar sus rebaños, etc. La agricultura requería largas horas de trabajo poco especializado, repetitivo, gran parte del cual podía ser desempeñado por niños. Con familias de mayor tamaño, los niños tenían que trabajar en los campos para ayudar a alimentar a sus hermanos menores o en el hogar para ayudar a cuidarlos. La vida de los niños cambió gradualmente. De libre búsqueda de sus propios intereses, pasaron a trabajar cada vez más tiempo para ayudar al resto de la familia. La agricultura también produjo las condiciones que llevaron a la propiedad privada, a las diferencias de clases y a la desaparición de la igualdad que prevalecía en las sociedades de cazadores y recolectores. Debido a que los cazadores y recolectores tenían que estar cambiando de lugar para ir en busca de la caza y las plantas comestibles, la posesión de un terreno o de bienes materiales era irrelevante económicamente, excepto cuando se trataba de bienes que se podían transportar. En cambio, las familias de agricultores reclamaban y defendían su tierra. Después de haber tenido que arar, plantar y cultivar su tierra, los agricultores no podían permitir que otros ocuparan y recogieran su cosecha. A causa de su tipo de vida sedentaria, podían almacenar comida y acumular otros bienes materiales. Todo esto sentaba las bases para el surgimiento de las diferencias sociales. Poseer más tierras y más bienes significaba para una familia de agricultores tener una situación más acomodada. Las familias acomodadas podían alimentar más niños y esos niños heredaban mayores riquezas y una posición social más elevada, lo que incidía favorablemente en la atracción de parejas y en el aseguramiento de sus propiedades. Así, la agricultura promovió valores que se consideraban negativos entre los cazadores y los recolectores: el trabajo pesado, el trabajo infantil, la propiedad privada, la avaricia
la posición social y la competencia. Tal vez la evidencia más clara de que el cambio de la caza y la recolección a la agricultura aumentó el trabajo y disminuyó el juego surge de la comparación de cazadores y recolectores con sus parientes y vecinos cercanos que ya habían adoptado la agricultura. En la década de 1960, James Woodward señaló que los cazadores y recolectores ASA, pese a estar rodeados por agricultores y de que las autoridades los presionaban para que adoptaran esta forma de vida, se negaban a hacerlo, porque tal forma de vida requería demasiado trabajo. En un estudio comparativo formal, Patricia Draper encontró que los Huansi sedentarios, que hacía poco habían adoptado la horticultura y la crianza de animales, tenían un nivel material de vida más elevado que sus vecinos Huansi nómadas, pero gozaban de menos tiempo libre. Los niños del grupo sedentario tenían que hacer más trabajos y gozaban de menos tiempo para jugar que los niños del grupo nómada, y había surgido un trato diferenciado hacia las niñas y los niños. Las niñas ayudaban en el cuidado de los niños pequeños y en las tareas domésticas, supervisadas de cerca por sus madres o por otras mujeres adultas, en tanto que los niños ayudaban con los rebaños, lo que los alejaba un buen tiempo de sus casas, por lo que podían seguir explorando y jugando lejos de la interferencia de los adultos. En un estudio sobre pueblos de Botswana que subsistían con una combinación de caza y recolección con agricultura, John Buck y Sarah Johnson encontraron que los niños de las familias que estaban más dedicadas a la caza y recolección gozaban de más tiempo para jugar. Muchas de las culturas denominadas primitivas, descritas por los antropólogos, practicaban la agricultura primitiva, no la caza y recolección, y son diferentes en una amplia gama de aspectos de estructura y valores sociales a las culturas de cazadores y recolectores. Un ejemplo muy divulgado es el de los Yanomami de la selva del Amazonas, que hiciera famoso Napoleón Chagnon en The First People, el pueblo feroz. A pesar de que Chagnon los describió como una cultura similar a la cultura en la que habían evolucionado nuestros ancestros, en realidad ya los Yanomami no eran auténticos cazadores y recolectores, y habían dejado de serlo hace cientos de años. Practicaban algo de caza y recolección, pero obtenían la mayor parte de sus alimentos de sus cultivos, principalmente de plátanos y ñame. La agricultura permitió que la densidad de población aumentara 2 o 3 veces más de la que podía sustentar una forma de vida de cazadores y recolectores. Esto también impulsó el establecimiento de aldeas relativamente permanentes y la acumulación de propiedades. Chagnon señaló que entre estos pueblos había marcadas jerarquías de poder, en las que los hombres grandes ejercían autoridad sobre los demás y los hombres dominaban a las mujeres de forma brutal. También encontró que tenían un espíritu muy belicoso y que con frecuencia intercambiaban incursiones y asesinatos con las aldeas vecinas. Aunque los Yanomami valoraban el juego, les daban a sus hijos, en especial a sus hijas, menos tiempo para jugar del que daban los cazadores y recolectores a los suyos. Se esperaba que las niñas hicieran el trabajo de las mujeres adultas a la edad de 10 años aproximadamente. Otro ejemplo de la reproducción del juego en una sociedad agrícola primitiva es el de los Baini, de Papúa Nueva Guinea. Según Jane Fayance, quien vivió entre ellos y los estudió por varios años, el valor esencial de la cultura Baini era el trabajo, que consideraban como lo opuesto al juego. Un dicho común de los Baini rezaba: somos humanos porque trabajamos. Desde su punto de vista, no trabajar significaba ser un animal. Las tareas que los convertían en humanos eran las de transformar los productos naturales, plantas, animales, bebés, en productos humanos, cosechas, ganado y seres humanos civilizados, mediante gran esfuerzo,
el cultivo, la domesticación y la crianza disciplinada de los niños. Los adultos subestimaban el juego infantil y, de acuerdo con algunas de sus afirmaciones, incluso castigaban a los niños por hacerlo, no solo porque les restaba tiempo al trabajo, sino porque lo consideraban vergonzoso. Vergonzoso porque era natural y, por tanto, característico de los animales, no de los humanos. Creían que los niños aprendían lo que necesitaban saber mediante el trabajo, no a través del juego. Cuando Fayance pedía a los adultos que hablaran de su propia infancia, por lo general narraban sus problemas para entregarse al trabajo y para vencer sus deseos infantiles de jugar. Los Vining basaban su vida en una filosofía que parecía ser expresamente opuesta a la de los cazadores y recolectores, esto es, la negación de la naturaleza. Trabajar sin descanso y sin juegos embota a cualquiera. Así que no es sorprendente que los Vining tengan la reputación de ser la cultura más monótona con la que se han encontrado los antropólogos. El famoso antropólogo Gregory Bateson trató de estudiarlos en los primeros años de su carrera, durante 14 meses de finales de la década de 1920. Pero los encontró tan poco interesantes que abandonó el estudio y escribió luego que llevaban una existencia monótona e insípida. Le pareció, como le sucedió después a otros observadores, que los adultos carecían de curiosidad, de imaginación y de espíritu lúdico, y que, a diferencia de la mayor parte de las culturas, carecían de la tradición de narrar cuentos. Su conversación giraba casi exclusivamente en torno al trabajo y a las necesidades de la vida cotidiana. Los encarnizados Yanomami y los aburridos Vining son dos ejemplos extremos de las variaciones de las culturas que siguieron a la agricultura. No todos los valores de las sociedades agrícolas primitivas difieren de forma tan drástica de los valores de los cazadores y recolectores. Pero al parecer en todas partes, la agricultura tendió a reducir la libertad de los niños y a promover los métodos punitivos en la educación infantil. En un estudio clásico realizado en la década de 1950, Herbert Barry, Irving Child y Margaret Baron emplearon documentos antropológicos para clasificar a las sociedades primitivas de acuerdo con su filosofía y sus métodos para criar a los niños. En un extremo se encontraban las culturas que acentuaban la obediencia y comúnmente utilizaban castigos corporales para conseguirla. En el otro extremo se encontraban las culturas que valoraban el afianzamiento de los niños y que rara vez o nunca utilizaban el castigo corporal. Encontraron que esta clasificación estaba relacionada con el medio de subsistencia de la cultura. Una cultura, entre más dependiera de la agricultura y menos de la caza y la recolección, era más probable que valorara la obediencia de los niños, que subestimara su actitud propositiva y que utilizara métodos severos para disciplinarlos. Estudios posteriores han arrojado resultados similares. Como algunos investigadores han señalado, esta diferencia cultural en la crianza de los niños resulta consecuente si se consideran los rasgos de carácter del agricultor ideal comparados con los del cazador y recolector ideal. El éxito de la agricultura generalmente depende de la observación estricta de métodos ya comprobados. La creatividad es muy arriesgada. Si fracasa una cosecha, puede perderse el suministro de alimentos de un año completo. Los agricultores, a diferencia de los cazadores y recolectores, por lo general no comparten la comida, de modo que una familia que pierde la cosecha puede morirse de hambre. Además, las sociedades agrícolas están estructuradas básicamente por jerarquías, de modo que la obediencia a los más ricos y a los de posición más elevada
y de mayor poder es esencial para el éxito social y económico. Así, el agricultor ideal es obediente, respeta las reglas y es conservador. La disciplina estricta de los niños de los agricultores parece estar pensada para cultivar esos rasgos. En cambio, el éxito de la caza y la recolección requiere una adaptación constante y creativa a las cambiantes e impredecibles condiciones de la naturaleza. Para los cazadores y recolectores, el suministro del sustento diario se debe a los esfuerzos conjuntos de diversos individuos y grupos, cada uno en busca de los alimentos a su propia manera y valiéndose de su mejor juicio. La diversidad de métodos, junto con el intercambio de comida entre todos los miembros de la tribu, significa una protección contra la posibilidad de que alguien pueda morir de hambre. Además, para ellos, el éxito social no depende de la obediencia hacia alguien de rango superior, sino de su habilidad para hacer valer sus pensamientos y sus deseos en forma efectiva entre sus compañeros, de modo que la negociación y el compromiso, no las amenazas y la sumisión, allanan el camino para llegar a algún acuerdo. Así, el cazador y recolector ideal es propositivo, voluntarioso, creativo y dispuesto a tomar riesgos. Y la crianza permisiva de los niños que practicaban los cazadores y recolectores estaba bien diseñada para fortalecer esos rasgos. Recientemente, una investigación que abarcó muchos tipos de sociedades mostró la relación sistémica entre la estructura de una sociedad y el trato que da a los niños. En un estudio, Carol y Melvin Ember analizaron grandes cantidades de datos de alrededor de 200 sociedades diferentes a fin de determinar qué rasgos sociales se correlacionaban más estrechamente con el uso del castigo corporal para disciplinar a los niños. No sorprende que encontraran que más violenta era una sociedad en su conjunto. Era más probable que entre más violenta era una sociedad en su conjunto, era más probable que los padres practicaran el castigo corporal. Golpear a los niños se correlacionó positivamente con la frecuencia con que se golpeaba a las mujeres, con los castigos severos a los delincuentes, con las guerras y con otros índices de violencia social. Pero con independencia de estos aspectos, el castigo corporal también está muy correlacionado con el grado de estratificación de la sociedad. Entre más diferenciación de poder exista entre las personas de una sociedad, más frecuente es que los padres utilicen el castigo corporal. Basándose en estos hallazgos, los investigadores concluyeron que los padres usaban el castigo corporal como última instancia para enseñar a sus hijos a respetar la jerarquía de poder. Algunas personas son más poderosas que otras y deben ser obedecidas sin cuestionamientos. Por último, quisiera sugerir una razón adicional para la diferencia existente entre los cazadores y recolectores y las sociedades posteriores en los métodos para criar a los niños. La agricultura no solo ofreció a los seres humanos una nueva forma de obtener alimentos, introdujo también una nueva forma de concebir la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Los cazadores y recolectores se consideraban a sí mismos partes del mundo natural, vivían con la naturaleza, no contra ella. Aceptaban las vicisitudes de la naturaleza como inevitables y se adaptaban a ellas de la mejor forma posible. La agricultura, por otro lado, representa un esfuerzo continuo para dominar a la naturaleza. Implica la domesticación y el control de las plantas y de los animales para el servicio de los humanos, y no como compañeros de vida en el mundo natural. Yo creo que con la agricultura los seres humanos empezaron a extender la idea del control de la naturaleza a otros aspectos del mundo natural, entre ellos los niños. Nuestras propias nociones del cuidado y de la educación de los niños se basan en metáforas agrícolas. Hablamos de criar niños, del mismo modo que hablamos de criar gallinas.
Hablamos de entrenar a los niños, del mismo modo que hablamos de entrenar a los caballos. Nuestra manera de hablar y de pensar sobre la crianza de los niños sugiere que somos dueños de nuestros hijos, en gran medida como poseemos las plantas y el ganado domesticados, y que controlamos la forma en que crecen y se comportan. Así como entrenamos a los caballos para que realicen las tareas que les asignamos, entrenamos a los niños para que hagan las tareas que creemos necesarias para asegurar su éxito futuro. Hacemos esto sin tomar en cuenta si, como individuo, el caballo o el niño desean tal entrenamiento o si obtienen algún beneficio de él. En un entrenamiento se requiere la supresión de la voluntad del sujeto que se entrena. Además, se hacen necesarios otros conceptos de disciplina que eran desconocidos para los cazadores y recolectores. Es claro que los cazadores y recolectores no tenían metáforas referentes a la agricultura. En su mundo, todas las plantas y los animales eran silvestres y libres. Crecían solos, guiados por fuerzas interiores, tomando sus propias decisiones. Todos los organismos de poca edad dependen de su entorno, pero su forma de utilizar tal entorno procede de sí mismos. El árbol tierno necesita la tierra y la utiliza, pero la tierra no instruye al árbol cómo usarla. El entorno del zorro pequeño comprende a sus dos padres, que le suministran leche, carne, confort y ejemplos constantes de la conducta de los zorros. Pero el cachorro, no los padres, es el que determina cuándo y cómo ingerir la leche y la carne, y cómo y cuándo aceptar el confort y seguir los ejemplos. Los padres brindan a la cría, como lo hace la tierra con el árbol joven, parte del medio que ésta utiliza a su manera y para sus propios fines. Y este es el mismo enfoque general que adoptaron los cazadores y recolectores para el cuidado y la educación de los niños. Para el desarrollo de sus hijos proporcionaban parte del medio, no la fuerza directriz. Y aquí voy a hacer una pausa. Ya veo aquí que se sumó Mel. Buenos días. ¿Alguien gusta compartir algún comentario? Bueno, yo. Me pareció, pues, pues un poco la reseña de cómo fue haciéndose el cambio, pero me pareció muy, estremecedor incluso de cómo vemos la crianza de nuestros hijos, tratando de controlar la forma en la que crecen y se comportan como, como a los animales de crianza, ¿no? Me parece que sí, o sea, creo que se nos ha hecho creer que de nosotros depende ese buen desarrollo y ahora sí que el éxito de su futuro y de las herramientas que demos o no demos va a depender pues toda su vida, ¿no? Y entonces siempre como padres creo que vamos queriendo controlar esa forma y hemos dejado a un lado esa autonomía o esa confianza de que cada uno está aquí pues con cierta sabiduría que lo puede llevar a donde él quiera realmente, ¿no? Pues siempre estamos como que tenga todas las herramientas, que sepa esto, que sepa el otro. Las cosas que nosotros creemos le van a asegurar un futuro del cual ni siquiera estamos seguros que, pues sí, ¿no? De que estamos criando para un futuro que no sabemos con todos los cambios que hay. Y dejamos a un lado esta sabiduría que cada uno trae en su interior para poder tomar decisiones, ¿no? A pesar de la experiencia que nos haya dado a nosotros la vida, en el caso mío puedo decir que hice no solo mis licenciaturas, sino hasta una maestría, pero las mayores cosas que he aprendido las he aprendido de forma autodidacta.
y actualmente las cosas que me han permitido desarrollarme han sido por otro tipo de intereses, ¿no? Y sí, de forma completamente autodidacta. Entonces, sí tenemos esa capacidad, pero creo que es eso, ¿no? Seguimos viendo que de nosotros va a depender eh, la cosecha de esa planta y sí, ¿no? Cuánta carne lleva la gallina o la vaca, ¿no? El éxito de esa plantita y al final de cuentas, pues la plantita trae su propia sabiduría y a lo mejor va a tomar otros rumbos diferentes a los que tenemos proyectados, ¿no? Eso me pareció pues me mueve un buen, ¿no? Por dentro, porque sí, creo que me descubro muchas veces queriendo dar todas las herramientas y queriendo controlar cómo las aprenden y a esa hora el momento de aprender el inglés, porque si no en el futuro no. Y digo, bueno, yo pasé como por 3, 4 cursos y si no lo practiqué ya se me olvidó otra vez, ¿no? Y si volteas a ver eso, pero pues me descubro muchas veces en ello, ¿no? ¿Qué sería eso? No te escuchamos, Mel. Activaste el micrófono, pero no se escucha. Creo que Ya. pues bueno, lo que escuché, pues creo que desde nuestros antepasados, pues los nómadas, los sedentarios y todo eso, este, eh, creo que no ha cambiado mucho en sí la manera tal vez de educarnos. Y entonces como que dije, wow, seguimos siendo seguimos estando en esa era, ¿no? Y a pesar de tanta tecnología y cosas demás, pero en sí la vida familiar creo que sigue gran parte de ello, pues pesa, ¿no? Pesa bastante. Y y pues bueno, creo que hay mucha presión social para tener como que perspectivas de nuestros hijos o de más bien de nosotros mismos como padres, y será que estamos haciendo bien las cosas, o como decía Julia, ok, es que ahora tienes que aprender el inglés, ¿no? Este, algo así. Entonces, creo que por eso estamos aquí, tal vez, aunque sea tres, tal vez para querer hacer el cambio en nosotros, en nuestra familia, aprender a confiar en, en la naturaleza, en los niños y en nuestro corazón para poder guiarlos y quitarnos todas esas cosas que nos han llenado la cabeza desde nuestros antepasados, pues, ¿no? Y creo que ha sido muy poco el cambio que ha hecho en la familia, pero pues digo, los nómadas eran más abiertos y pues no sé si tenemos un gran ah, pues no sé si mucho que hacer, pero como que dejar fluir tal vez en nuestra familia, ¿no? Y aprender a confiar en que lo estás haciendo bien, en que los niños son capaces de elegir por sí mismos lo que quieran, ¿no? Entonces, pues sí, como que me movió bastante y dije, wow, pues es lo mismo de la educación tradicional, ¿no? Que sí, seguimos en la misma, pero bueno. Fíjate que algo que también vi en la lectura, que cómo, cómo se transforma el lugar de la mujer. También eso. Y claro que también influye al tipo de sociedad que hoy vivimos, donde, bueno, toda la historia, ¿no? Relacionada con la mujer. Estos cazadores recolectores, al momento que no había jerarquías, claro que el individuo se sentía completamente así, o sea, completo, ¿no? Y entonces
estaba reconocido, tenía un valor, tenía un aporte a estas pequeñas sociedades, pero se va modificando la estructura, los roles se van cambiando y entonces llega a haber tanta violencia a la mujer que claro que todo esto se va perpetuando a lo largo de las siguientes generaciones. Y entonces por eso veo y vemos tantas, ahora es esta parte común de educar en soledad, criar en soledad, ¿no? Cuando no es lo natural. Y ahora, claro que la mujer tiene que rebelarse y sus derechos, porque todo fue completamente confundido, ¿sí? Que la verdad que yo también estoy muy, muy sorprendida de toda la información que viene en este capítulo. ¿Alguien gusta continuar lectura? Va, ok. Las repercusiones del feudalismo y de la industrialización. A medida que la agricultura se expandió a las tierras cultivables de Europa y de Asia, la posesión de la tierra equivalía a poder y riqueza. La gente que carecía de tierra se volvió dependiente de los que la poseían. Los terratenientes se dieron cuenta de que podían aumentar su riqueza si otras personas trabajaban para ellos. Surgieron sistemas de esclavitud, de servidumbre forzosa y de trabajo remunerado como medios de los terratenientes para suplir a los trabajadores. Se organizaron guerras para obtener y controlar más tierras y trabajadores. Este constituía el contexto en el que crecían los niños. Hacia los siglos 9 y 10 después de Cristo, el feudalismo era la forma básica de la estructura social en toda Europa y en gran parte de Asia. En un sistema feudal prototípico, porque había muchas variantes, un rey poseía toda la tierra de su reino y delegaba porciones de ésta a nobles poderosos, quienes a su vez delegaban partes de su tierra a nobles menos poderosos y así sucesivamente. En la base de esta pirámide, conformada por la gran mayoría de la población, se encontraban los siervos, a los que se les proporcionaban parcelas de terreno para que cultivaran su propio alimento. A cambio, los siervos tenían que entregar pagos y servicios a sus señores feudales. Por lo general, los siervos estaban sometidos a sus señores en un sistema de servidumbre que les impedía abandonar la tierra, incluso si había otro trabajo disponible, y sus hijos también estaban sometidos. Para propósitos prácticos, en realidad eran esclavos. Los hijos de los siervos, incluso los más pequeños, trabajaban en los campos desde el amanecer hasta el ocaso. Otros laboraban como sirvientes en las grandes casas de los nobles o en los monasterios, y algunos de los más afortunados trabajaban durante años como aprendices de artesanos y desarrollaban capacidades que les daban cierto grado de independencia a la edad adulta. Para la mayoría de la gente, la obediencia era el rasgo más valioso de los tiempos medievales. Obediencia al padre en la familia, al señor dentro del señorío, al rey en el reino y al Dios en el cielo, a quien se consideraba el rey de reyes. En la sociedad medieval, el objetivo vital de las clases bajas era servir y obedecer a los que se ubican por encima de ellos. De este modo, la educación llegó a ser sinónimo de entrenamiento para la obediencia. La voluntad propia y el espíritu de libertad tenían que eliminarse a golpes a fin de que las personas se volvieran buenos siervos. A los niños no solamente los golpeaban los padres, sino cualquier persona que tuviera poder sobre ellos. Por ejemplo, en un documento de fines del siglo XIV, un conde francés aconsejaba a los cazadores nobles que deberían escoger un niño siervo de 7 u 8 años y agregaba que este niño debería ser golpeado hasta que se sintiera aterrorizado al no cumplir las órdenes de su amo.
en Francia, España e Inglaterra. Al adquirir poder los reyes y al perder los nobles mucho del que poseían, en el siglo XV se reemplazaron los sistemas feudales por monarquías absolutas. En una monarquía absoluta, todos sirven directamente al rey en vez de hacerlo de manera indirecta, mediante la servidumbre a los nobles. Al este de Europa, no obstante, el feudalismo sobrevivió durante mucho más tiempo. Rusia, por ejemplo, fue feudal hasta la Revolución de 1917. En última instancia, la fuerza que eliminó el feudalismo a gran escala en casi todo el mundo fue la industria asociada al capitalismo. Aún en la Edad Media, no todos vivían de la posesión de tierras o de trabajarlas. Algunos sobrevivían satisfaciendo la demanda cada vez mayor de bienes materiales que requería el modo de vida agrícola. Estas personas fabricaban equipo agrícola, muebles para el hogar y ropa, y procesaban cereales y otros productos que compraban a los agricultores. Para facilitar los intercambios de bienes y servicios, apareció la economía monetaria, las instituciones crediticias y el capitalismo. Al paso del tiempo y con nuevas invenciones, se desarrollaron nuevos y más eficientes medios para producir los bienes y servicios, pero estos medios solo estaban al alcance de los que tenían una buena cantidad de dinero o podían obtenerla con un préstamo. Las personas que tenían dinero creaban negocios y contrataban como empleados a los que no lo tenían. En la Inglaterra del siglo XVIII, comenzaron a multiplicarse las fábricas de producción masiva. El capitalismo y la industria enseguida se expandieron al resto de Europa, lo que originó que surgiera una nueva clase de mercaderes y, por último, el derrocamiento de las monarquías. Los dueños de negocios que carecían de título de nobleza, pero que tenían poder económico, exigieron y obtuvieron voz en el gobierno. Los propietarios de negocio, al igual que los terratenientes, requerían trabajadores y se beneficiaban al hacer trabajar lo más posible a sus empleados a cambio de compensaciones ínfimas. Todos conocemos la explotación que se dio en ese proceso y que aún existe en algunas partes del mundo. La gente, incluyendo a los niños pequeños, trabajaba la mayor parte del día, 6 o incluso 7 días a la semana, a menudo en condiciones terribles simplemente para sobrevivir. El trabajo infantil se desplazó de los campos, con su luz del sol, al aire libre, y con oportunidades ocasionales para jugar a las fábricas oscuras, hacinadas y sucias, o a las minas de carbón. En Inglaterra, quienes vigilaban a los pobres con frecuencia enviaban a los niños de los indigentes y a los huérfanos a las fábricas, donde se les trataba como esclavos. Miles morían al año de enfermedades, de hambre y de cansancio. La industria también llegó a Estados Unidos con consecuencias similares. En 1832, 2/3 de los empleados de las fábricas de Nueva Inglaterra eran niños de 7 a 17 años, y el día de trabajo típico empezaba al amanecer y duraba hasta las 8 de la noche, 6 días a la semana. Teniendo en cuenta esta historia, debemos pensar en los orígenes de las escuelas como los conocemos actualmente. Las primeras escuelas religiosas, adoctrinamiento y entrenamiento para obedecer. Las creencias religiosas reflejan las realidades políticas y económicas y en general son útiles para quienes sustentan el poder. Las religiones de los cazadores y recolectores no tenían dogmas y eran festivas. Sus deidades, que representaban las fuerzas naturales, eran relativamente iguales entre sí, tenían poca o ninguna autoridad sobre los humanos y constituían una fuente de diversión, inspiración y entendimiento. Pero conforme se desarrolló la agricultura y las sociedades se volvieron jerárquicas, las religiones cambiaron según esta tendencia. Los dioses se volvieron más temibles, exigían veneración y obediencia, y se empezó
a considerar a unos dioses más poderosos que otros. Esta tendencia culminó en el desarrollo de las religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, todas ellas basadas en la idea de un cosmos en extremo jerárquico y encabezado por un único Dios todopoderoso que exigía una devoción y un culto constantes. El catolicismo y el control vertical del aprendizaje. La versión del cristianismo predominante en la Edad Media europea fue sin duda el catolicismo romano. Esta iglesia, con su clara estructura autoritaria, de Dios al Papa, descendiendo a los cardenales, a los obispos, a los sacerdotes y a los feligreses, reflejaba la pirámide del feudalismo, al igual que la jerarquía secular, transfería las necesidades materiales en forma descendente. La Iglesia transfería el conocimiento y la salvación desde la cúpula hasta las clases bajas. Los que se encontraban en la parte superior eran los árbitros de la verdad. La tarea de los que se encontraban más abajo era aprender, repetir y obedecer. A lo largo de la Edad Media europea, la Iglesia Católica tuvo el monopolio del conocimiento. La Iglesia se encargaba de preservar e interpretar no solo la Biblia, sino todas las obras de los griegos y los romanos, y prohibía la evolución de la ciencia y de la filosofía. Quien publicara una nueva idea podía ser quemado. A principios del siglo XVII, Galileo se escapó de ser torturado y de morir al renunciar a su aseveración blasfema de que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al contrario. Tuvo la suerte de pasar sus últimos días bajo arresto domiciliario. En cambio, otros fueron menos afortunados. El conocimiento significaba poder, y la Iglesia suprimió el conocimiento nuevo e impartió, incluso judicialmente, sus propias doctrinas. A fin de custodiar el conocimiento, la Iglesia mantuvo su difusión en latín. Cualquiera que tuviera los medios, el deseo y el permiso oficial para acceder a una de las profesiones liberales, teología, leyes o medicina, tenía que aprender latín o estudiar en una universidad a cargo de la Iglesia. Esta creó universidades, no con el propósito de que se investigara libremente, sino con el de formular y controlar la doctrina. Una lección que la Iglesia no se abstuvo de ocultar a las masas fue el valor del castigo corporal para los niños que desobedecieran o que replicara en forma insolente a sus padres. La estructura jerárquica de la sociedad medieval y de la Iglesia misma dependía de una obediencia incuestionable impuesta por cualquier medio, como los golpes, la tortura, la muerte y las amenazas del infierno. Una doctrina del pecado original justificaba el sufrimiento humano y desde luego los golpes a los niños. Es mejor sufrir el látigo o la vara o incluso la muerte que sufrir una eternidad en el infierno. He aquí 3 típicos ejemplos de los consejos que ofrece la Biblia para la crianza de los niños. La necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. Proverbios 22:15. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece ni a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan ni aun así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán con los ancianos a la puerta de su ciudad natal. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Deuteronomio 21, 18 al 21. Porque Dios mandó diciendo, honra al padre y a la madre, y el que maldijese al padre o a la madre, muera de muerte. Mateo 15:4. El surgimiento del protestantismo y el origen de la educación obligatoria. Los cambios de las condiciones económicas produjeron cambios religiosos. La aparición de artesanos especializados y de hombres de negocios a principios del siglo XVI
produjo capitalistas que no dependían de la jerarquía feudal para comer. Desde su perspectiva, habían ascendido gracias a sus propios esfuerzos, esto es, mediante las facultades personales que les había dado Dios y el trabajo duro. Ese punto de vista, estimulado por los escritos de Martín Lutero, Juan Calvino y otros, dio lugar a la Reforma que desafió a la jerarquía católica romana. Como Max Weber lo planteó en su famoso libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, los valores adoptados por las sectas protestantes coincidían estrechamente con los del capitalismo. Uno de ellos era la responsabilidad que tenían los individuos de su propio éxito o fracaso. De acuerdo con las enseñanzas protestantes, es deber de cada persona interpretar la palabra de Dios, es decir, leer y comprender la Biblia de manera individual y orar directamente a Dios. Esto tendía a poner a toda la gente en pie de igualdad en sus relaciones con Dios. Otro valor lo constituía el trabajo duro. Los primeros dirigentes protestantes enseñaban que la gracia de Dios se refleja en la devoción de la gente a su vocación profesional terrenal, al trabajo que elegían y al éxito de él. Para los primeros luteranos, calvinistas y puritanos devotos, sin tomar en cuenta los ricos o pobres que fueran, la vida era seria. Las metas del trabajo y de los beneficios terrenales no eran el disfrute inmediato, sino probarse a uno mismo de que se estaba en un estado de gracia con Dios, que se era uno de los elegidos que pasarían la eternidad en el cielo y no en el infierno. Tal actitud concordaba con el espíritu del capitalismo. El éxito de un capitalista requería que una persona trabajara duro e invirtiera los beneficios, no que los gastara. El protestantismo llegó a Estados Unidos en la forma de puritanismo, y los estadounidenses, incluso más que los europeos, se apegaron a su espíritu. La ética protestante capitalista, al menos en teoría, reemplazó la obediencia a los jefes humanos por la obediencia a una serie de rígidos principios encaminados a un mejoramiento futuro, tanto en esta vida como en la siguiente. En la práctica, los golpes se repartían con liberalidad, en especial a los niños, pero en teoría la nueva meta era la autodisciplina impuesta por otros. Los protestantes, mucho más que los católicos, promovieron la idea de la educación universal. Lutero declaró que la salvación dependía de la lectura y de la comprensión de las Sagradas Escrituras que hiciera cada persona. Un corolario que no escapó a Lutero rezaba que todas las personas debían aprender a leer, pero también debían aprender que las Sagradas Escrituras representaban la verdad absoluta. Con el fin de salvar las almas de la condena eterna, Lutero y otros dirigentes de la Reforma promovieron la educación universal como un deber cristiano. A fines del siglo XVII se podían encontrar escuelas dirigidas por protestantes en gran parte de Europa y en las colonias de Norteamérica. En 1642, Massachusetts se convirtió en la primera colonia angloamericana en exigir al menos algunos grados de escolaridad en escuelas dirigidas por ministros puritanos. El propósito de esa medida era convertir a los niños en buenos puritanos. En 1690, los niños de Massachusetts y de las colonias adyacentes aprendían a leer con el Manual de Nueva Inglaterra, conocido coloquialmente como la pequeña Biblia de Nueva Inglaterra. Incluía una serie de rimas cortas para ayudar a los niños a aprender el alfabeto, comenzando por Adán y sus pecados quedamos condenados, y terminando con saqueo el árbol subió para ver a su señor. El manual también contenía el Padre Nuestro, el Credo, los 10 mandamientos
y diversas lecciones destinadas a inculcar en los niños el temor a Dios y un fuerte sentido del deber hacia sus mayores. Los niños que asistían a la escuela también tenían que memorizar y recitar espantosos versos destinados a mejorar la moral, como esta pequeña copla compuesta por el ministro puritano James Hemingway. El Señor se deleita con los que hablan, con las palabras de la verdad, pero cada mentiroso debe tener su poción en el lago, que quema con azufre y con fuego. Por tanto, permitidme cuidar mis labios, no sea que reciba la muerte y el infierno, pues Dios en un libro las cuentas lleva de cada mentira que los niños dicen. El método principal de instrucción en las primeras escuelas protestantes era la memorización. El objetivo era el adoctrinamiento, no el cuestionamiento ni la investigación. Las escuelas también estaban concebidas para imponer la ética protestante del trabajo. El aprendizaje se le considera trabajo, no juego. En algunas escuelas se daba recreo a los niños para jugar, para liberarse de las tensiones, pero el juego no se consideraba un vehículo de aprendizaje. En las clases era el enemigo del aprendizaje. La actitud predominante de las autoridades de las escuelas protestantes hacia el juego se ve reflejada en las reglas de John Wesley para las escuelas metodistas, que asumían la siguiente aseveración: dado que nosotros no tenemos días para jugar, no permitimos que ningún día haya tiempo para jugar, puesto que el que juega siendo un niño jugará siendo un adulto. La repetición y la memorización de lecciones impuestas resulta un trabajo realmente tedioso para los niños, cuyos instintos los impulsan a jugar y a pensar en forma libre, a plantear sus propias preguntas y a explorar el mundo a su manera. A los niños les costaba trabajo adaptarse a la educación obligatoria y en numerosas ocasiones se rebelaban. Esto no sorprendía a los adultos. En este momento de la historia, la idea de que las preferencias de los niños tenían algún valor se había olvidado casi por completo. La fuerza bruta, utilizada por largo tiempo para mantener a los niños trabajando en los campos y en las fábricas, se trasladó a los salones de clases para obligar a los niños a aprender. Algunos de los maestros, mal pagados y mal preparados, eran muy sádicos con sus alumnos. Un profesor en Alemania llevó el registro de los castigos que impuso durante 51 años de enseñanza. Una lista parcial de estos castigos incluye 911.527 golpes con una vara, 124.010 golpes con una palmeta, 20.989 golpes con una regla, 136.715 golpes con la mano, 10.235 golpes en la boca, 7.905 cachetadas y 1.118.800 golpes en la cabeza. Resulta evidente que estaba orgullosa de toda la educación que había impartido. En su autobiografía, John Bernard, un prominente ministro de Massachusetts del siglo XVIII, describió la forma en que, siendo niño, su maestro lo había golpeado regularmente, lo cual él reprobaba. Lo golpeaba por su irresistible impulso a jugar, cuando no había aprendido la lección, cuando sus compañeros de clase no habían aprendido la lección. Como era un niño brillante, se le encargó la tarea de ayudar a los otros niños a aprender, y cuando no podían repetir una lección adecuadamente, era él el que recibía los golpes. Su única queja era que su compañero de clase cometía errores a propósito para que lo golpearan a él. Resolvió el problema dando una buena paliza a este niño cuando había terminado los cursos, además de amenazarlo con darle más palizas en el futuro. Así verán los buenos viejos tiempos. Así eran los buenos viejos tiempos. En Prusia, el mayor reino alemán, a fines del siglo XVII, se hizo el intento más concertado y a gran escala para fomentar la educación protestante.
La secta protestante que dominaba en Prusia era el pietismo, versión reformada del luteranismo. El líder del movimiento educacional pietista era August Hermann Francke, que estableció un sistema de educación que ahora nos parecería familiar. Creó un programa de estudio estandarizado, la mayor parte de él referente al catecismo, y un método de entrenamiento y de certificación de los maestros que lo impartían. Logró que se instalaran relojes de arena en todos los salones de clases, de modo que todos pudieran seguir el horario establecido, lo cual formaba parte integral de la ética protestante del trabajo. Abogaba por métodos disciplinarios suaves cuando fuera posible. La vara solo debería usarse para castigar la mala conducta, no los errores al repetir las lecciones. No obstante, establecía con claridad que el objetivo esencial de sus escuelas era contener el libre albedrío de los niños para de este modo reformarlo. Escribió: la formación del carácter del niño debe abarcar su voluntad y su comprensión. Sobre todo, es necesario contener la obstinación natural del niño. El maestro de escuela que trate de que el niño aprenda más y solo cultive su entrenamiento, no ha hecho lo suficiente, ha olvidado su tarea fundamental, esto es, someter la voluntad del niño para que se vuelva obediente. Frankie creía que la manera más efectiva de contener los deseos de los niños era el monitoreo y la supervisión constante en la escuela. Escribió: la juventud no sabe cómo regular su vida y en forma natural se inclina hacia la conducta ociosa y pecaminosa cuando se le deja a su arbitrio. Por ello, en esta institución, la escuela pietista, existe la regla de jamás permitir que algún alumno se quede sin la presencia de un supervisor que impida la inclinación del alumno a conductas pecaminosas y poco a poco debilita su obstinación. Las palabras utilizadas hoy en día pueden diferir ligeramente, pero los educadores modernos han expresado la misma idea innumerables veces. La creencia de que los niños pequeños son incapaces de tomar decisiones razonables constituye la piedra angular de nuestro sistema de educación obligatorio y supervisado minuciosamente. A pesar de que Prusia era un reino protestante, se permitió que pudieran existir algunas escuelas católicas al lado de las pietistas. El rey Federico las toleraba, en gran medida, porque en ellas se daba más importancia a la lealtad a los reyes que en las escuelas protestantes. De acuerdo con un manual de 1768, para los maestros de escuelas católicas, el siguiente era uno de los catecismos que los alumnos tenían que memorizar. Pregunta: ¿quién está sometido al poder del gobernante? Respuesta: todos. Pregunta: ¿por qué todos deben someterse a la autoridad? Respuesta: porque todo poder proviene de Dios. Pregunta: ¿de dónde proviene el poder sustentado por el gobernante? Respuesta: el poder proviene de Dios. Pregunta: ¿a quién ordena Dios? Respuesta: a todos los que sustentan la autoridad, porque Dios ordena a todo el que ejerce la autoridad. Los súbditos deben ser sumisos, leales y obedientes, incluso a un rey que no sea de su propia religión. El apóstol Pablo, que vivió bajo reinados de emperadores romanos paganos, enseñó esto. Pregunta: ¿qué significa oponerse a la autoridad? Respuesta: oponerse a la autoridad significa rebelarse contra el orden divino. Pregunta: ¿qué pasa a los que no se someten a la autoridad? Respuesta: sufrirán una condena eterna. Ahí voy a hacer una pausa. No sé si alguien quiere comentar. Todo lo hemos hecho mal. Todo ha salido muy mal. Ese es mi comentario. Creo que de religiones
todo tan contradictorio, ¿no? Ay, perdón. Es todo tan contradictorio y pues es complicado hablar de la religión, cada quien tiene sus creencias, pero digo, yo soy católica y escuchar todo esto me hace sentir un poco triste porque, eh, o sea, ya de adulto escuchas todo esto y yo me remonto a mi infancia, ¿no? Porque vengo de papás siempre han estado en la iglesia y que todo, pues todo, todo, todo. Entonces recuerdo todo que era que todo gira. Yo sé que hay un ser supremo y creo en Dios y mi religión seguirá siendo la misma, pero pues pero ya como que he cambiado, ¿no? En mi manera de pensar de acuerdo a los años, dijeran, ¿no? Y pues todo te lo decían así, si haces algo mal, que Dios te castiga. Y en ocasiones, pues, me decían, bueno, no te castiga Dios, te castigas tú misma porque estás haciendo las cosas mal, ¿no? Y así que súper traumada y así. Y creo que esto, este, eh, si lo vemos así como que si lo trasladamos a este tiempo, sigue siendo igual, ¿no? Pero se puede comparar con lo de premios y castigos, tal vez, para con los niños, ¿no? Creo que a mí me ha sido difícil un poco modificar toda esta comunicación con ellos y trato de ser lo más amable o lo más, no con premios y castigos, pero siento que ha disminuido ese mi vocabulario, ¿no? Pero cuando vengo a ver, digo, ay, no, me voy a dar un zape porque ya volví otra vez, ¿no? Y es una cosa de nunca acabar, pero es que traemos como ese chip, pero pues sí me siento tal vez más tranquila o bien porque siento que cada vez como que voy dejando eso, ¿no? Pero pues sí, es muy fuerte todos esos proverbios de la Biblia y que todo es castigo, todo es muerte, pero pues a nivel familiar o tal vez de ahorita pues vemos que igual se sigue empleando, ¿no? O sea, de esa manera, sí, te dejen que pensar. No podemos hacer mucho, dijeran. A nivel sociedad, hacer mucho, está cañón. Sí se puede, cada quien. Digo, ya haciendo las transformaciones como tú, así, ¿no? A través de la asimilación de esta información, haciendo tu análisis, transformando creencias, transformando el lenguaje, porque estás consciente que quieres algo diferente. Entonces ya, a partir de ahí ya vamos haciendo pequeños cambios. Y ya entonces tus hijos o los pequeños que anden cerca tuyo van a saber que puede suceder cosas diferentes, van a saber que se puede hacer diferente. Entonces eso ya es poner ese granito para el Sí, cambio. y de hecho no solo como con los niños, ¿no? Sino en tu entorno, con los que trabajas, pues en mi caso, que veo a los pacientes, pues bueno, ya está, dice, no, es que usted me habla diferente y cosas así, ¿no? Entonces, se va transformando tu vida, o sea, no solo con los niños, ¿no? Sino con todas, adultos, o sea, es como que te tiene que caer a ti, pues el 20, dijeran, por aquí. Así es, así es. Y entonces sí, es igual, esta información es nueva, pero por supuesto, o sea, tiene todo el sentido. Estamos obedeciendo a un poder que en aquel momento determinó que así tenía que suceder para continuar en el poder, para continuar sometiendo a los demás, ¿no? Entonces está bastante interesante, bastante interesante, sí. Y entonces ahora más convencida.
más convencida del camino que elegí. Definitivamente. Se aclaran muchas preguntas que tenía yo así como en el aire, ¿no? Se aclaran con esta información. Sí, definitivo. Como del origen, o sea, el origen, pues, al final, el origen. Y que muchos, por ejemplo, estaba yo haciendo el análisis, ¿no? De como algunas escuelas que él ligeramente menciona ahí, que son alternativas y que sí funciona lo alternativo. Está comprobado que sí, que hay historias de éxito que sí funcionan. Pero claro que ahorita está esta como transición de que, bueno, no podemos hacer el cambio de golpe porque no está en nuestra estructura mental y de programación poderlo hacer diferente, porque lo tenemos que reaprender. Ya lo sabemos. Todo eso que sucedió cuando recolectores y cazadores está en nuestra memoria todavía, pero lo tenemos que reaprender. Entonces, mientras eso sucede, pues está toda la parte lúdica, que aunque es también guiada y no es intrínseca, en este caso de niños, pero va haciendo labor de ir nuevamente recuperando esta importancia del juego natural. Julia, coméntanos. Sí, me hace mucho sentido, pues escucharlas, ¿no? Saber que este camino de desaprender, este, es bastante largo, ¿no? Yo siento que a mí me pasó como experiencia, lo digo, que este tipo de textos los iba leyendo, los iba entendiendo y en la mente, y no solo ¿no? Sobre la disciplina sin castigos, sin premios, sobre cómo no controlar, cómo, pues sí, ir cambiando los métodos de crianza, etcétera. Los iba entendiendo muy bien en la mente, pero a la hora de la práctica o a la hora de la crisis, en la parte de la crianza, volvían a salir todas estas cosas que traes atrás, ¿no? Y era bien duro porque además yo me sentía ya después con un grado de culpabilidad, pero sí lo sé, que hablar así, que esto no está haciendo lo correcto, pero empecé a entrar en esta disyuntiva, ¿no? De decir, bueno, ¿qué pasa a la hora que viene todo esta maraña y no puedo controlar el tono de voz o cómo estoy hablando, cómo estoy tratando de dirigir y de controlar, etcétera, ¿no? Y pues tuvo que ser todo un proceso como de trabajo muy personal en el cual pues se van integrando, ¿no? O sea, todo lo que también, como dice Mel, cómo fuimos nosotros criados, cómo fuimos conducidos, con qué métodos, cómo nos sentimos en esa época. O sea, igual no recordamos exactamente qué nos hacía sentir, ¿no? Sí recuerdo que también cuando era llevada a la iglesia, pues estar con este miedo de cada paso que des esté vigilado, tal como lo dice acá, ¿no? Se están tomando en cuenta y se están anotando cada uno de los errores que llegues a cometer en la vida y de eso va a depender si te vas al cielo o al infierno. O sea, que como que ir hacia atrás, pero para mí el camino fue muy sí, de mucho trabajo personal, el camino también de la desescolarización y del cambio en la forma de crianza ha sido más un trabajo personal, ha sido muy fuerte en terapias y tener que llorarlo y tener que, pues, atravesarlo así, ¿no? Muy bien fuerte. Y entonces de repente volteo a ver hacia atrás y digo, órale, cuánto rato llevo en que no, o sea, en que no he incurrido en estas prácticas y que ahora sí me está haciendo no solo sentido en la mente, sino ahora también en la práctica de una manera tan natural, pero a través de mucho trabajo personal. Y un poquito retomando todo lo que habla aquí de la parte religiosa,
Igual como dice Mel, es respetable cada una de las personas lo que llegue, lo que crea y lo que instruya en su familia, ¿no? Y en alguna época nosotros por ahí teníamos una Biblia para niños y cada noche de repente les decía a mis hijos, vamos a ir leyendo y te lo iba contando o sea, todas las historias de la Biblia como en un cuento, ¿no? Entonces ya que José, el no sé qué, que sí, no sé qué. Y pasaba así por todas las historias más importantes de la Biblia, ¿no? Y para mí fue muy, muy conmovedor cuando al final mis hijos me decían, ¿y por qué Dios mandaba guerras? ¿Y por qué mandaba matar? ¿Y por qué? O sea, y era así de, es cierto, o sea, si volteas a ver, hay mucha violencia y es donde empiezas a cuestionarte sobre todo lo que por herencia o por establecimiento de anterior pasa de generación en generación y es donde empiezas a cuestionarte si tú quieres que esto pase también a tus hijos o tú rompes esas cadenas, ¿no? De qué información, cómo se las das, cómo se las instruyes. Y bueno, en el caso nuestro, en nuestra familia, empezó, así como lo fue la escuela en algún momento, también empezó a ser un poco contradictorio lo que podían ver en algunos eventos religiosos con lo que nosotros hacíamos en casa y era tener que explicar esas contradicciones, ¿no? Suprimir sus deseos, etcétera, ¿no? Era tener que tratar de explicar por qué es contradictorio y por qué es así y te hace como repensar mucho. Entonces, pues ese es mi comentario. Coincido plenamente, Julia, sí, también, definitivo. Es mucho trabajo personal, muchísimo, eh, de desarraigarte de esas creencias, de lo inculcado. Eh, y también después se siente muy bien cuando ya dices, ahora sí, ya, pero aún con conciencia de que es un camino que no acaba, también, que no acaba. Porque después, digo, es un constante movimiento porque vamos acompañando sus diferentes etapas y hay retos. Entonces ya ellos con esta, también con esta permisividad que les damos de su pensamiento libre, de expresión, de cuestionar, pues entonces a nosotros también nos van enseñando. Así es. A mí, a mi hija le regalaron un set de libritos minis de los cuentos de las princesas. Son así minis de cartón grueso, o sea, son como 6 páginas y ya la historia así resumida. Pero, y léeme el otro, y léeme el otro, y léeme el otro. Y le gustaron mucho, entonces yo se los leí, se los leí. Y un día lo escuchaba mi hijo también, y me dice, oye mamá, fíjate que ya me di cuenta que todas esas historias terminan en que fueron felices para siempre. Se casan y fueron felices para siempre. Y se empieza a reír. ¿Pero por qué? ¿Qué significa? Así, ¿no? Y dije, sí, claro, porque hasta ahí acaba, ya no te quieren contar más, le dije yo. Pero no sabemos si realmente fueron felices para siempre. Este, y le da mucha risa. A él le da mucha risa ver que ya una película es, y fueron felices para siempre. Y ahí, o sea, ahí está siempre, ¿no? Este análisis, porque claro que saben, claro que son capaces, claro que tienen muchísima información y que están constantemente analizando y analizando y desmenuzan. Es muy bonito ver esto en el día a día, cómo ellos trabajan todo este pensamiento. A mí me gusta mucho esa parte, de verlos cómo analizan y preguntan y quieren llegar hasta la raíz, ¿no? Me gusta mucho.
Bueno, son 11:40. Hasta aquí lo dejamos por hoy. He disfrutado muchísimo estar acompañada de ustedes, reflexionando estas líneas de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, igual. Con las prisas, pero aquí estamos. Sí, claro que sí. Gracias. Que Hasta tengan un luego. buen fin de semana. Hasta luego. Bye. Igualmente. Gracias, chicas.